Amigas y amigos del programa A Ocho Columnas, estamos listos para nuestro programa de hoy. Como es habitual, advertido siempre que está de visita por la ciudad de Maracaibo, el doctor César Pérez Viva siempre hace un aparte en su agenda para conversar con nosotros, asunto que le agradecemos muchísimo porque siempre César tiene cosas muy importantes que conversar con todos ustedes, con nosotros. La última vez que conversé con César Pérez Viva lo hicimos desde el Colegio de Abogados del Estado Zulia. César andaba en una campaña en pro de la convocatoria de una asamblea nacional constituyente. Del referéndum revocatorio. Del referéndum revocatorio. Conversé con Osvaldo, que me estabas preguntando otros temas, y es Osvaldo el que anda en la onda constituyente. Era sobre el tema del referéndum revocatorio, que después vamos a ver si en el desarrollo del programa nos da tiempo de tocar ese asunto, porque la clase política se tendrá que poner de acuerdo para eliminar eso de la Constitución y ya. O de verdad hay un varón capaz de convocar un referéndum como, y vamos a decirlo así, como lo hizo Hugo Chávez, que lo impulsó, lo logró poner en la Constitución y se midió. Eso se llamó coraje político, pero ese es otro tema. Vamos a darle la bienvenida, ¿verdad? Que el invitado es él. Me estoy argenizando, serán los años que ya me están cayendo, que me convierto en entrevistador y entrevistado. César, muy buenos días, bienvenido al Estado Zulia. Y le decía en privado que parece el candidato presidencial de la Unidad, de la Plataforma Unidad. Su intenso recorrido por el país se está haciendo sentir. César, bienvenido. Muchas gracias, Rafael. Un grato placer nuevamente compartir contigo este prestigioso programa A Ocho Columnas. Sí, señor. Solo que voy a extrañar es que no tengo al hijo tuyo por aquí cerca. Así es. ¿Verdad? Como ha ocurrido en otros momentos. Así es. Pero bueno, estamos tú y yo, que además de buenos amigos. Se va a encargar de la edición de todo esto. Todo esto. Lo saludo entonces. Puedes saludarlo. Claro que sí, saludos cordiales para el Junior Galicia. Y me complace, por supuesto, compartir contigo, no solo porque tú eres un excelente periodista, sino porque eres un mejor amigo. Gracias. Y esa amistad que tiene muchos años, por supuesto, nos complace reafirmarla en el diálogo constructivo y sobre todo en una visita como esta, en la que he venido al Zulia para presentarle al pueblo zuliano mi deseo de ser presidente de Venezuela. Yo quiero hablar con mucha franqueza, yo quiero ser presidente. Y quiero ser presidente porque me duele profundamente la nación. Me duele lo que nos pasa a los hombres y mujeres de esta patria, a los zulianos, a los tachirenses como nosotros, que hemos sido víctimas de un sistema de gobierno realmente dramático, oprobioso. No voy a quitarle los minutos al programa ni a los televidentes describiendo la tragedia, porque todos la vivimos. Todos la vivimos y todos la conocemos. Entonces, mi gran objetivo es rescatar a Venezuela, recuperar la democracia, devolverle a la familia venezolana la necesaria unidad que se rompió con esta fractura de la huida millonaria. 7 millones, dice la prensa de hoy, que ya estamos casi en los 8 millones de venezolanos que han salido del territorio nacional, y eso a cualquiera de nosotros nos afecta, porque todos tenemos un hijo, un hermano, un sobrino, un familiar o un amigo fuera de Venezuela. Y entonces, cuando uno aprecia por qué la gente huye de este país, por qué no podemos ser como éramos antes, una familia unidas, un país que en medio de dificultades que siempre las hemos tenido, sin embargo luchaba y trabajaba para salir adelante, ¿por qué tenemos que irnos? ¿Por qué tenemos que dividirnos en familia? Pues esa motivación y ese deseo de aportar el conocimiento y la experiencia a esa reconstrucción necesaria del país me trae al Zulia esta vez para decirle a los zulianos: aquí tienen a este tachirense, a este venezolano que ama profundamente la patria, que conoce esta tierra zuliana a fondo, para ofrecerles un servicio
de modo que entre todos unidos, porque sin unidad no hay posibilidad alguna de rescatar la democracia y de reconstruir a nuestro país. Ayer, junto al colega Gerardo Luces, hacías una lista de los andinos que han gobernado este país y me hiciste recordar el libro del doctor Ramón J. Velázquez, Los andinos en el poder. Así es. Una extraordinaria obra literaria. Y me preguntaba, en este momento que conversamos tú y yo, César Pérez, con una madurez personal y política, ya fuiste gobernador del Táchira, uno pensó hace 20 años, 25 o más, cuando se luchó por la aprobación de la ley de elección directa de gobernadores y luego la ley de descentralización, que los futuros presidentes de este país tendrían que ser concejales, diputados, alcaldes, gobernadores y después están listos para ser presidentes. Eso, César, eso fracasó. La descentralización fracasó. ¿Sirvió de algo elegir gobernadores y alcaldes en forma directa? Sirvió mucho, Rafael. Gracias a la elección directa de los gobernadores, la democracia a finales del siglo pasado tuvo un respiro, porque la fuerza de cada estado produjo unos cambios fabulosos. El Zulia es un ejemplo, y además que el Zulia ha sido un estado pionero en descentralización, en el estado federal, sí, en la autonomía de las regiones. Una lucha de unidad. Aquí no, era Arias Cárdenas gobernador, por cierto, mucho, y Caldera presidente, fíjate. Pero Rafael, mucho antes, yo estoy hablando del tiempo, por ejemplo, de Sánchez Melián, claro, uno de los teóricos. Jorge Sánchez Melián, un teórico, un hombre que le aportó mucho al pensamiento jurídico y político en la construcción de propuestas. Gente del mundo académico y político zuliano ha aportado para que esta figura de la descentralización se pudiese concretar, y el Zulia eligió democráticamente su primer gobernador en 1989, por cierto, el zuliano mayor, un hombre de grandes cualidades éticas y políticas como el doctor Osvaldo Álvarez Paz. Entonces, cuando usted valora el aporte de la descentralización al desarrollo, de la autonomía regional al desarrollo, usted dice, y ve lo que está pasando hoy en día, cuando todo está centralizado en Caracas, cuando un alcalde no puede ni tapar un hueco, cuando un gobernador está sin capacidad de administrar los servicios fundamentales. Vamos a hablar del Zulia. Vamos a hablar, por ejemplo, del puerto de Maracaibo, confiscado a la región por el Poder Nacional, o el puente sobre el lago, o el aeropuerto de Maracaibo. Obras emblemáticas. El aeropuerto, me da pena que Maracaibo, una ciudad tan importante, tenga un aeropuerto tan pobre como el que hoy en día exhibe. Sí. Yo llegué a Maracaibo, estaba lloviendo y tuve que lavarme de agua para entrar al terminal. Entonces, pero es posible que la segunda ciudad o la ciudad más importante después de la capital que tiene Venezuela no tenga ni siquiera un aeropuerto decente por donde uno pueda viajar. Sí. Entonces, esto me duele como venezolano, y yo estoy proponiendo una serie de cambios, uno de los cuales precisamente es rescatar el Estado federal, es decir, que los estados y los municipios tengan capacidad política, jurídica y económica para resolver y atender los problemas que la gente tiene en todas partes. Bueno, vamos a nuestra primera pausa. Estamos conversando con César Pérez Viva, precandidato presidencial, precandidato a participar en estas primarias de la oposición de la llamada Plataforma Unitaria. Regresamos rápidamente y entramos en materia. Ya regresamos con A Ocho Columnas. Continuamos con A Ocho Columnas. Continuamos nuestro programa A Ocho Columnas con el doctor César Pérez Viva, de gira por la ciudad de Maracaibo. Entremos en materia. ¿Cuáles son sus principales propuestas? Por cierto, la Plataforma Unitaria, a este momento que usted y yo conversamos, no ha hecho anuncios sobre la fecha de la primaria. No se dice, me lo comentaba uno de los
precandidatos que he entrevistado, Aníbal Berreban, me decía que se había designado una comisión técnica ya. Pero, ¿qué sabe usted sobre el proceso de organización de las primarias? Bueno, Y luego le escuchamos su propuesta. Permítame afirmar que las primarias no pueden ser las primarias de la plataforma unitaria o de la Alianza Democrática o de los no alineados. Las primarias deben ser de toda la sociedad democrática. Obviamente, la plataforma es una agrupación de partidos muy importante, pero no son toda la sociedad democrática, es una parte de la sociedad democrática. Y yo le he sugerido muy respetuosamente a quienes allí la integran que comprendamos esa realidad y colaboren para construir una propuesta desde el conjunto de la sociedad, para que haya una comisión electoral representativa de todo el conjunto, no solo de la plataforma. Que hayan reglas consensuadas con todos los candidatos y que podamos llegar a un acuerdo todos sobre la fecha. Entonces, eso se está trabajando. Creo que hay una muy buena disposición en todos los actores comprometidos auténticamente con el cambio democrático en Venezuela a buscar el punto de encuentro que permita fijar una fecha, unas reglas y una comisión electoral de la sociedad democrática, sobre todo de instituciones de la sociedad civil, que le den garantía y confianza a todos los que queremos participar en la elección del candidato de la unidad venezolana. Ahora, ¿qué fecha? ¿Qué fecha te gusta? A mí me parece que fines de noviembre es bueno. Pero, ¿de este año? No, del año que viene. Del año que viene. Este año es muy temprano todavía. Es muy temprano. Es muy temprano y hace falta ir a la ciudadanía a explicarle este proceso, a convocarla a la responsabilidad política, porque vivimos un momento de anomia, un momento de desesperanza. Muchos venezolanos con toda razón sienten desconfianza de la mayoría de los actores políticos. Muchos venezolanos están molestos porque se les ha ofrecido soluciones que no han resultado y que no se han concretado. Muchos venezolanos les asquea que la corrupción se haya hecho presente en diversos escenarios de la vida pública. Y sobre todo vivir esta tragedia. Al venezolano lo golpea muchísimo y ha tenido que refugiarse en su vida personal para tratar de sobrevivir en medio de la crisis que padecemos. En consecuencia, nosotros tenemos que ir a esa Venezuela, a esa comunidad de todas las regiones del país, para convocarlos, para orientar, para presentar nuestras propuestas. Y en un país que está en una crisis donde no hay transporte, donde no hay gasolina, donde no hay suficientes vuelos, donde no hay comunicaciones eficientes, toma tiempo recorrerlo, conversar, orientar, y hacer eso este año sería muy prematuro. Tampoco hay que hacerlo en el 2024, como otros amigos proponen. Entonces, bueno, nosotros hemos sugerido la posibilidad de estudiar el último domingo de noviembre del 2023 sin dogmatismo. No es que, por ejemplo, que es como yo digo. No. Es una propuesta, vamos a conversarla. Si los argumentos para hacerlo antes son convincentes o si los argumentos para hacerlo más tarde son convincentes, los razonamos. Somos personas con capacidad de análisis y vamos a estudiar el tema, y cada uno tiene argumentos para construir una propuesta. Pero ya el hecho de que la oposición, uno, anuncia que va a participar, dos, que está dispuesta a medirse, y tres, que bueno, está abierto un diálogo para que el proceso sea abierto, que puedan participar todos, es una buena señal. Es muy positivo. Es positivo. Y a mí y que sean muchos los candidatos, a mí en lo particular me parece bien. Porque el que quiera ser presidente, que hable ahora, chico, calle para siempre. Pero es necesario que aparezcan. Este país está lleno de líderes. Pero ¿sabe qué sería triste? Que no hubiese nadie. Sí. Que dijera, no, que siga el señor que está, que continúe el mismo personaje. Entonces eso sería muy triste. También, obviamente, esto va a decantar. Vivimos un momento de mucho fraccionamiento. El régimen imperante en Venezuela ha logrado dinamitar el tejido social.
fracturar los partidos políticos, enfrentar a la gente, a los dirigentes. Yo visito el Zulia, visito Mérida, visito Miranda y en todas partes me encuentro que el dirigente A peleó con el B, con el C, por el control de la tarjeta, por el control del partido, por cualquier elemento. En el Táchira el año pasado, en la elección del gobernador. Es terrible, y en el Táchira, y en Mérida, y en Guárico, y en Lara, y en Miranda, y en toda Venezuela repitieron el mismo error. Y por eso me parece una señal positiva que los actores políticos que condujeron equivocadamente el proceso del 21 de noviembre, que repartieron cargos como el que reparte Barajita, en este momento esté dispuesto a ir a una elección primaria. Eso es un logro. Y por eso saludo positivamente que vayamos a una primaria, y yo vengo a decirle al Zulia que me quiero contar en esa primaria, que quiero ser el candidato de la unidad. Venezuela va a tener un candidato unitario, pero no va a tener un candidato único, porque el gobierno va a sacar sus personajes simuladores por fuera para tratar de confundir, por ejemplo, como pasó en Barinas. Sí. ¿Me entiendes? Entonces, yo quiero ser candidato a la unidad con el compromiso de que si a mí me corresponde la oportunidad de ser el candidato unitario, haré mi mejor esfuerzo por integrar y por sumar a toda la sociedad. Porque no se trata de aplastar a otros. Yo no estoy buscando liderar la sociedad democrática para desaparecer a los demás actores políticos, para anularlos políticamente. No, es para que la sociedad crezca. Si a mí no me corresponde, porque los venezolanos elijan a otro actor, a otro líder de la sociedad democrática, yo estaré a la orden para contribuir a la unidad. Es decir, no ando aquí haciendo ensayos para dividir, para objetivos subalternos. Estoy aquí porque me siento capacitado con la experiencia, con el conocimiento de Venezuela, con las ideas claras para recuperar al país, sobre todo para devolverle al venezolano la esperanza, la capacidad, la calidad de vida, una calidad de vida que se ha deteriorado terriblemente, por ejemplo, en el tema del salario. Vamos a recuperar el salario. ¿Y cómo vamos a recuperar el salario? Cambiando la economía. Esta economía estatista, regulada y controlada por el Estado, por el gobierno, ha fracasado. Las políticas de expropiaciones que en el Zulia fueron víctimas de la expropiación terriblemente. Sí, mira todas las empresas petroleras de la costa oriental del lago. Mira todas las haciendas que fueron invadidas e intervenidas acá en la zona sur del lago. Esa ley de tierras mediante la cual el gobierno llega y te quita. Tú trabajas, montas unos potreros y yo llego y te los invado, te los expropio, te quito las unidades de producción como lo hacen actualmente todavía. Eso tiene que desaparecer. Y yo voy a ser un presidente que va a garantizar la propiedad privada, que va a garantizar la iniciativa privada, que va a abrir la economía venezolana al mundo occidental para que vengan inversiones de buena calidad, para que le paguen salarios dignos al trabajador venezolano y de esa manera la economía se mueva y salgamos de esta precariedad en la cual un hombre y una mujer que trabaja no ganan ni para comer. Bien, estamos conversando con César Pérez Vivas, lo identificamos en tanto y en cuanto el programa también está siendo transmitido a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Deseos no empreñan, dice el refrán popular. Amigo César Pérez, te lo comento porque no habrá una resurrección económica del país, que por cierto, pocos precandidatos presidenciales están hablando de economía, de cómo van a resolver, de cómo un país petrolero está como está. ¿Cuáles son las líneas centrales? No te puedo preguntar, o sí lo puedo hacer, pero no puedo pretender que ya me digas cómo se va a resolver la hiperinflación, la inflación, el adquisitivo. Casi la muerte de nuestra moneda, César. Esto está dolarizado de facto. Un plátano, porque estás en Maracaibo, chico, un plátano, ¿no? Se cotiza en dólares. Entonces, ¿por dónde comenzarías tú como presidente a resolver el tema económico? Por el problema político. Porque la causa del problema económico es político. Es un sistema político autoritario, antidemocrático, que se ha establecido en Venezuela, centralista, donde todos los poderes están en manos de una sola persona, donde no hay respeto a los derechos humanos, donde no hay respeto a las relaciones internacionales con nuestros vecinos. Y todo eso es un gravísimo problema político que ha generado y que generó durante la época de la abundancia el desfalco del país. Como no había instituciones que controlaran, todo el mundo robó, por ejemplo.
El robo que ha ocurrido durante el socialismo bolivariano ha sido espantoso. Más de 400.000 millones de dólares se robaron a través de Cadivi, a través de las importaciones de alimentos, y no hay un preso. No hay presos. Mira lo que acaba de pasar, por ejemplo, con esta señora que era enfermera de Chávez, que fue detectada en España con una cuenta de 500 millones de dólares. Wow. Y fue enviada a Estados Unidos. Entonces yo me pregunto, si la enfermera del señor Chávez se llevó 500 millones de dólares, ¿cuántos se han llevado los demás? Ahorita, la semana pasada, acaban de detectar al que tenía la responsabilidad de sacar adelante el tema eléctrico, y hablo aquí en el Zulia, donde, como en mi estado Táchira, el tema eléctrico es muy grave porque nos cortan la luz todos los días. Y en Maracaibo, imagínate, sin luz y sin aire acondicionado se muere uno aquí. Claro. Entonces, ese señor del tema eléctrico acaba también de ser detectado con una cuenta millonaria en euros en Europa, pero Maduro no los castiga, sino que los asciende, les da más premios. Entonces, el problema político deriva en que no se castiga, porque no hay separación de poderes. Entonces, cuando aquí haya un Estado democrático que respete las relaciones internacionales, que respete la propiedad privada, que respete las relaciones internacionales, que respete la separación de poderes, entonces vendrá una economía abierta, una economía de mercado, una economía donde haya empresas privadas que vengan de nuevo a invertir, empresas privadas de venezolanos y de extranjeros que generen y que incrementen el Producto Interno Bruto para que haya dinero con el cual sostener o la moneda, o en caso de que lleguemos a la dolarización, se pueda financiar el Estado con lo que produce el país. Bien, vamos a una nueva pausa y continuamos con César Pérez Viva, precandidato presidencial de la Unidad. Ya regresamos con A Ocho Columnas. Continuamos con A Ocho Columnas. Cerramos nuestro programa A Ocho Columnas. Oye, qué rápido pasó el tiempo. Cuando te decía que deseos no empreñan, era porque creo que en la carrera presidencial necesitas un partido. Hace un par de años entrevistaba yo al doctor Carlos Alaimo, desde aquí mi cordial y afectuoso saludo. Yo le decía, Carlos, tú le vas a dar derecho con el partido Centro Democrático. Sí, y el cristiano le dio derecho. Y hoy día el partido Centro Democrático está en un franco crecimiento con una gran expansión. Necesitas un partido para poder hacer una carrera presidencial. ¿Cómo vas a hacer luego de ya tener la fecha de la participación de las primarias? ¿Cuentas con un partido para recorrer a toda Venezuela? Por supuesto, yo soy un hombre formado en un partido histórico y yo tengo ese partido en las bases. Claro. Una cosa es que la representación legal, claro, la tarjeta la tenga el gobierno, y otra cosa es la comunidad. Porque un partido no es la casa donde se reúne la organización. Un partido no es la tarjeta, un partido es la comunidad humana, los hombres y mujeres que tienen la misma cosmovisión, la misma adscripción filosófica a una causa. Yo soy un hombre de la democracia cristiana, como tú conoces, sí. Y en toda Venezuela hay hombres y mujeres que acompañan mi presentación desde la perspectiva humanista cristiana, pero va mucho más allá, y es mi planteamiento central en este momento, es que en esta hora, más que un partido, lo que hace falta es una concertación ciudadana. ¿Qué significa eso? Y un proyecto de país. Y un proyecto. Yo tengo el proyecto, te lo estoy explicando en cada lugar que voy, y además de eso estamos concertando a los ciudadanos, es acordándonos con los ciudadanos más allá de los partidos. Conmigo hay gente que ha estado históricamente vinculada a COPEI, conmigo hay gente vinculada con Acción Democrática, importantes factores que han estado al lado de Acción Democrática hoy me están acompañando, gente que ha estado en los partidos más recientes, como Primero Justicia, como Voluntad Popular, como sectores que vienen del chavismo, porque mi candidatura no obedece a la línea de un jefe partidista, ni yo voy a ser presidente sometido a las directrices de una cúpula política.
sino que voy a ser un presidente comprometido con los ciudadanos, con el pueblo de Venezuela. Uno de los problemas que ha tenido ciertas experiencias políticas es que cuando el presidente se convierte en prisionero de una estructura política, como le pasa al actual señor que está en Miraflores, entonces termina obedeciendo a los intereses de esa estructura y no a los intereses de los ciudadanos. Y yo voy a ser un presidente liberado de toda disciplina partidista, libre de toda... Que era el hábito de la cuarta. Libre de toda atadura política, pero comprometido con los ciudadanos venezolanos. Que era un hábito. En la cuarta, el presidente de ADEO, el presidente de COPEI, era liberado de disciplina partidista para que pudiera escoger a los colaboradores de cualquier ángulo. Pero eso se perdió con la revolución, porque la revolución... El presidente Nicolás Maduro es el presidente del partido. No, y además obedece a los intereses del partido. Y las experiencias de donde el presidente es prisionero de un partido o de varios partidos es muy malo. Entonces... yo quiero unir a toda la sociedad, incluidos los partidos, pero no voy a ser un presidente que lo van a manejar como un títere desde atrás unos personajes. No, yo voy a ser un presidente comprometido con Venezuela para sacar al país del profundo abismo donde lo llevaron ahora en estos años y ponerlo de nuevo a transitar los caminos de la prosperidad, del bienestar, de la esperanza que el pueblo lo amerita y necesita. Tengo unos temas y habrá que volar con los tiempos. Uno, el tema militar. ¿Cuál es tu posición sobre la alta presencia de oficiales activos en funciones de gobierno? ¿Cuál es tu posición? Mi posición es respetar la Constitución. La Constitución dice que la Fuerza Armada es una institución al servicio de la nación y no de un partido político. Por lo tanto, los señores que han dedicado su vida a la seguridad deben volver a la seguridad, deben ocuparse del problema de seguridad y deben dejar el partidismo en el cual están involucrados hoy en día. Por lo tanto, propongo modificar en la Constitución la facultad de que los ascensos son solo una competencia del presidente y tomar la iniciativa del padre libertador Simón Bolívar, establecida en la Constitución del Congreso de Angostura de 1819, donde para ascender a coronel o general, usted va a tener que pasar por la autorización del Parlamento, del Congreso, del Senado, porque además estoy proponiendo que volvamos al Congreso bicameral y se le restituyan al Senado las facultades históricas que una institución como esa tiene. El tema político, por ahí se acerca el tema de cuánto cuestan las primarias. Y uno ve con envidia, lo voy a reconocer públicamente, quizás envidia sana, los cristianos no podemos tener esos sentimientos, pero chico, en Colombia acaban de ver elecciones, se hacen debates. Ayer, antes de ayer, vi el debate en Brasil de los candidatos presidenciales. Chico, y nosotros cuesta Dios y su ayuda ver un debate con los candidatos a presidente, a gobernadores o alcaldes. ¿Tú no crees que un debate antes de la realización formal de unas primarias sería un buen abreboca para mirar las condiciones y la preparación de los precandidatos presidenciales? ¿Tú estarías dispuesto a debatir, chico? Es la pregunta directa y concreta. Sí, estoy listo. Y creo que es necesario que el país escuche y vea quiénes son sus actores. Pero no solamente ver el debate. Yo los invito a que les escudriñen la vida a cada uno de estos señores que estamos aquí en esto, que nos averigüen cómo somos, qué hemos hecho en nuestra vida, cuál ha sido nuestro comportamiento en estos 20 años, cómo hemos actuado frente a esta situación violenta y dramática que hemos padecido los venezolanos, cuál es la ética de cada uno de los actores, cuáles son sus capacidades para gobernar. Bueno, ya eso es más comprometedor. Me hiciste recordar la frase del Señor, que lance la primera piedra a ver que aquel que se sienta libre de pecado. Nadie es perfecto, nadie es perfecto, pero hay que evaluar los comportamientos. Porque no es mira, a mí me enseñó un gran zuliano, el doctor José Rodríguez Iturbe. Imagínate tú, Pepe Rodríguez. El Pepe Rodríguez, en su libro, dice por ahí una frase: no hay ética pública si no hay ética privada. Si usted vive en un condominio y uno de los vecinos todas las noches monta una fiesta, se embriaga, crea escándalos, no le paga el condominio, no paga las deudas, golpea a los vecinos y mañana lo eliges alcalde de la ciudad, ¿qué vas a esperar de él? Bueno, ¿qué vas a esperar de él si lo eliges presidente? Imagínate. Porque aquí eligieron a un presidente, a un señor una vez, que lo único que había administrado era una cantina para ir a un cuartel en el llano. Y lo eligieron presidente. Y mire la destrucción que tenemos. ¿Por qué cuesta tanto unir
a la oposición. ¿Por qué es tan difícil que ustedes tengan un solo criterio de lucha? No hay una sola causa, Rafael, hay muchas causas. Una, nuestras miserias humanas. Y de ahí el gobierno se aprovecha y nos metió la mano y nos dividió, nos potenció la división. Maduro tiene una estrategia que tiene dos componentes fundamentales. Primero, dividir. Segundo, desanimar, desalentar al pueblo venezolano. ¿Cuál debería ser nuestra estrategia? Toda la contraria. Vamos a unirnos y para eso la primaria es una buena oportunidad. No es, digamos, una panacea por sí sola, pero es una herramienta. Y vamos a movilizarnos y a motivarnos y vamos a retomar la esperanza, porque si nos quedamos en la casa o nos vamos todos del país, Maduro pone una fiesta y dice, bueno, estos ya están listos, yo me quedo aquí en Miraflores. Y lo que está planteado para nosotros es elegir un nuevo presidente, un nuevo gobierno, y por supuesto yo estoy aquí en Maracaibo diciéndole a los zulianos, aquí me tienen, estoy a la orden, deseo fervientemente el apoyo, el respaldo de Maracaibo y de todo el Zulia para la causa de la reconstrucción democrática. ¿Cuál sería tu política petrolera? La política de una apertura petrolera nueva. Una política con el sector privado, porque el Estado venezolano no está en condiciones de reconstruir las instalaciones petroleras. Aquí en el Zulia hay varios balancines que medio funcionan. Y por cierto, tengo previsto ver uno de ellos en las próximas horas. Esos balancines que están mal mantenidos, esos sistemas de extracción y de transporte del petróleo que han dejado arruinados, no se pueden poner al día, no se pueden actualizar, porque el Estado venezolano, PDVSA, está quebrada. No hay manera de que lo haga. Entonces, ¿de dónde vamos a sacar el dinero para nosotros actualizar, poner a punto la industria, para poner a punto las refinerías de petróleo, la petroquímica? Pues tenemos que llamar al capital internacional y al capital nacional privado a que vengan a invertir en el país. Pero para eso tiene que haber reglas claras. Ahora, no podemos seguir esperando que venga Bielorrusia, Rusia, Irán a invertir. Yo voy a llamar a los vecinos de América Latina, a Europa y a los Estados Unidos de América, a las empresas de esos países, a que vengan a Venezuela, que este gobierno los ha corrido, las ha maltratado, les ha confiscado bienes. Vamos a darle seguridad para que aquí vuelva a haber prosperidad, bienestar, desarrollo económico, para que aquí haya dinero con el cual pagarle, sobre todo, salarios dignos a los trabajadores de este país. César, muchas gracias por estos minutos con nosotros. Gracias a ti, mi querido Rafael. Mientras eso ocurre, ¿estarías de acuerdo en una suspensión de las sanciones? Las sanciones van a llegar cuando yo sea presidente. Las sanciones se van a eliminar cuando yo sea presidente, porque ahí vamos a recuperar la respetabilidad y la confianza de la comunidad internacional. Pero ya, por ejemplo, empresas como la Siemens está teniendo negocios con el gobierno. Mira, Rafael, que los tengan. Yo no tengo ahorita la posibilidad de intervenir en eso, porque no soy gobierno ni represento, digamos, absolutamente una posibilidad de resolver eso. Yo no estoy en negociaciones de ningún tipo con el gobierno. Lo que sí le puedo garantizar al pueblo venezolano es que cuando me den la oportunidad de ser presidente, Venezuela tendrá puerta abierta en toda la comunidad económica internacional, porque van a tener un presidente que respeta la Constitución y el derecho internacional y que tiene amistad, que quiere ser amigo de los pueblos del mundo occidental. Bueno, ya veremos, porque en América Latina parece que están regresando algunos presidentes de izquierda y eso va a requerir un gran diálogo. Una oferta a los zulianos con César Pérez Vivas, despachando desde el Palacio de Miraflores. Le devolveremos al Zulia la grandeza que siempre ha tenido, le devolveremos sus competencias sobre el puente, sobre el puerto, sobre el aeropuerto, y tendrá el Zulia, como todos los estados de Venezuela, la capacidad económica para que los hombres y mujeres competentes que los hay aquí puedan impulsar su desarrollo. ¿Le construirías la vía alterna al puente? Lo tenemos que construir entre todos. Por supuesto que eso es una necesidad histórica, pero hay que ver, cuando nos sentemos allí, de qué forma lo vamos a hacer, porque yo no voy a decir, lo vamos a construir, cuando llegue a Miraflores no hay plata en la cuenta, el país está quebrado y quedó mal con el Zulia. Vamos a cambiar la economía y vamos a buscar métodos. Hay métodos hoy en día. Por ejemplo, podemos hacer una concesión internacional para que empresas del mundo vengan y construyan la vía alterna al puente.
Claro, Bueno, es que así fue que se construyó. Bueno, pues no, perdóname. El actual puente lo construyó con financiamiento del Estado. Correcto, venezolano. pero con el concurso de la empresa internacional. Sí, pero la plata la ponía el gobierno. Ujú. Pero mañana, el que se siente en Miraflores, cuando se vaya el actual señor que está allá sentado, el que se siente mañana, cuando llegue a revisar qué hay en la cuenta, no hay nada. Entonces no se puede estar ofreciendo lo que no hay. Aquí Venezuela, tengamos una convicción, Rafael, este país lo quebraron, está arruinado, pero se pueden hacer acuerdos y yo sería partidario de dictar una nueva ley de concesiones de obras públicas y por la vía de una concesión internacional construir la vía alterna en el lago Maracaibo para poder comunicar a Maracaibo con la costa oriental. Bueno, tiempo se nos venció. Muchísimas gracias por estos minutos con nosotros. César Pérez Viva, ya veremos qué dice el pueblo con respecto a todas estas ofertas. Ustedes mil gracias, estuvimos en la asistencia técnica de Tony Romero. Sigan por favor con nuestra excelente programación. Será de noticia y donde está la noticia está Galicia. Más vale creer en Dios que en hombres poderosos. El Señor bendiga sin límites al pueblo zuliano.